Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Hoy estamos contentos una vez más con ustedes compartiendo esta reflexión en el quinto domingo de Pascua, domingo, día del Señor. Y hoy en este día, en la reflexión que vamos a compartir con todos ustedes, vamos a ver este hermoso mensaje que Dios nos da por medio de uno de sus discípulos. Así es de que para esta reflexión de este día vamos a compartir el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo del 31 al 35. Y dice así: Cuando Judas salió, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán y, como ya dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy comenzamos el Evangelio con una palabra muy hermosa, con un personaje que nosotros rápido reconocemos por lo que le hizo a nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: cuando Judas salió. ¿Quién era Judas? Todos sabemos que Judas era un discípulo de Dios, el tesorero de Dios. Judas no solamente debemos relacionarlo con la persona que traicionó al Señor. Judas, mis hermanos, tenía un papel muy privilegiado, pues Jesús le había dado a confianza todos los tesoros que iban recibiendo, las donaciones o todo lo que los pobres daban, y Judas era el encargado de repartírselo. Entonces era un ministerio muy interesante. ¿Por qué Dios le daría ese ministerio si Dios veía todo? Jesús sabía todo, el pasado de las personas, su presente y tal vez su futuro. Por eso los había escogido. Por medio de Judas, Cristo iba a ser glorificado, y asimismo el Padre que está en los cielos. Pero veamos esta historia. Dice: cuando Judas salió. ¿De dónde salió Judas? Veamos en este relato los versículos anteriores. Jesús estaba en la última cena, cenando con sus discípulos, instituyendo la Santa Eucaristía, instituyendo a sus apóstoles y diciéndoles lo que tenían que hacer para conmemorarlo hasta que Él viniera de nuevo, instituyendo así la Santa Misa. ¿De dónde salió Judas? Acababa Judas de comer la santa y bendita Eucaristía. La primera vez que Cristo, sacerdote supremo, consagraba el vino y el pan. Y Judas, acabando de comer, dice la Escritura, el diablo entró en él, que Jesús lo reprenda. Y aquí viene lo interesante de esta palabra. Judas acababa de comer la Eucaristía y salió. Pero Judas actuaba normal. Judas no levantaba sospechas. Judas era un discípulo como cualquier otro. Judas hacía lo que Jesús le mandaba, porque Judas también fue mandado junto a los otros cuando Jesús los manda de dos en dos a expulsar y a liberar y a predicar el Evangelio. Cuando después regresan, entre ellos estaba Judas y le decían: Maestro, hasta los demonios se someten en tu nombre. Y todos venían contentos. Entonces Judas aprendió todo lo que Jesús le enseñó. Y Judas fue uno de los privilegiados también al recibir la primera Eucaristía consagrada por las mismas manos de Dios, de Cristo Jesús. Y dice que cuando salió el demonio ya estaba dentro de él. Y aquí es lo que nosotros tenemos que entender. Muchas veces no es estar todo el tiempo en la iglesia. Muchas veces no es ir a recibir todo el tiempo la Santa Eucaristía. Muchas veces no es estar todo el tiempo
delante del Santísimo Sacramento del altar, porque podemos convertirnos en un Judas si nunca abrimos el corazón. Judas estuvo 3 años con el Señor. Judas aprendió todo de manos de Dios. Él no estudió libros, él no estudió como nosotros lo hacemos para formarnos, que nos dan clases sacerdotes o diáconos instruidos. Judas lo aprendió del mismo Señor, y aún así nunca quiso abrir su corazón a la gracia de Dios. Por eso, mis hermanos, hoy este evangelio es muy hermoso y nos tiene que hacer reflexionar a nosotros que estamos en la iglesia. ¿Cómo estoy yo reaccionando al llamado de Dios? Tal vez estaré actuando como Judas, o tal vez todavía no he entendido el significado del llamado de Dios y no he abierto el corazón a Él. Todos tenemos cosas que dejarle a Dios, todavía traemos cargas, pero si nosotros vamos y las ponemos en las manos de Dios, Él nos hace libres. Y una vez libres podemos actuar y llevar a cabo la misión que Cristo nos ha llevado, o para la cual Él nos ha llamado. Judas nunca lo entendió, y aún así Judas estaba en medio de ellos. Tanto así que les digo que Judas actuaba normal. Cuando Jesús se pone triste, le dice: uno de los que está conmigo me va a traicionar. Todos los demás ni siquiera sospechaban quién era y empezaron a decir: ¿seré yo, maestro? ¿Acaso seré yo? Hasta que Jesús le responde: uno al que yo moje mi pan y se lo dé, ese me va a traicionar. Jesús lo hace, se lo da a Judas. Y Jesús le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ¿cuál fue la reacción o pensamiento de los discípulos? Que Judas, como era el tesorero, iba a comprar algo para entregárselo a los pobres. Así actuamos muchos en la iglesia. Estamos todo el tiempo aparentando estar con Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Tenemos malas intenciones, buscamos un ministerio, ponemos en vergüenza a los demás, hablamos mal de los demás, le ponemos el pie al que va entrando con amor a glorificar a Dios porque Dios está manifestando en él, y le ponemos el pie. Estamos actuando como Judas. Y aquí es algo bien importante que debemos de meditar. Dice el Señor: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Un mandamiento nuevo quiere decir que yo tengo que amarme a mí mismo. ¿Cómo es posible que yo pretenda amar a los demás si no me amo a mí mismo? Un mandamiento nuevo, un corazón dispuesto a recibir la gracia de Dios. Un corazón dispuesto a perdonar todo lo que me ha pasado, a saber perdonar también, y también a reconocerme que soy pecador. No porque esté cerca de Dios, no porque tenga un ministerio de Dios, quiere decir que ya no soy pecador, que no necesite la gracia de Dios. Y solamente así, hermano, amándonos a nosotros mismos, sabiendo que somos débiles, entregando nuestras debilidades a Dios, es como veremos la gloria de Dios, es como el Hijo de Dios será glorificado por medio de estos actos de amor puro. Y solamente así nosotros podemos enseñarnos a amar al prójimo, porque yo les recuerdo, mis amigos, que nadie puede dar algo que no tiene. No pretendas amar al prójimo, no pretendas entenderlo si no tienes amor propio por ti mismo. Amar como Cristo, dice: ámense unos a otros como yo los he amado. Amar como Cristo. Qué difícil es amar como Cristo. Y todos nos iríamos a hacer todas las obras que Cristo hizo, pero Él no nos enseña eso. Amar como Cristo es saber perdonar. ¿Cuántas veces no le entregaban personas a Cristo? La misma mujer adúltera, donde lo probaron con la misma escritura. Señor, la encontramos cometiendo adulterio y la escritura dice que tiene que morir a pedradas. Cristo enseña su misericordia ahí y empieza preguntándole a los demás si tienen algún pecado. Y esa mujer fue salvada por la misericordia y la gracia de Dios. Y así es como nosotros debemos de enseñarnos a amar al extremo como Jesús, dando aún así
la vida por el mismo Cristo, por la iglesia. Pero muchas veces no queremos hacer esfuerzo, le tenemos miedo al cansancio, le tenemos miedo al desánimo, le tenemos miedo a las pruebas que contraen seguir a Cristo, que contraen la palabra amar. Amar es sufrir. Cristo nos enseñó. Cristo amó al extremo y sufrió demasiado por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras culpas. Y dice, ámense unos a otros, nos está invitando al sufrimiento. Nos está invitando a cargar tu cruz para glorificar al Hijo del Hombre, para que así nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Y a veces muchos de nosotros rechazamos ese sufrimiento, cuando ese sufrimiento nos hace fuertes, cuando ese sufrimiento nos saca lo mejor de nosotros, cuando ese sufrimiento nos hace explotar todos los talentos que tenemos en medio de la prueba, de la dificultad, es cuando sacas lo mejor de ti, es cuando se glorifica al Señor por medio de ti. Ahí es donde le damos la gloria a Dios. Y entonces, mis hermanos, amar como Cristo amó no es fácil, pero aquí debemos de ver cómo lo estamos haciendo. Muchas veces, como les decía, volvemos a Judas. Si Judas estaba dentro del ministerio de Cristo, ¿por qué no amó al extremo? Y así estamos muchos de nosotros. Tenemos el llamado, somos felices porque Cristo nos ha llamado, pero no podemos tener ese ministerio si no lo cumplimos con el llamado de Cristo, mediante el amor, mediante amarme a mí mismo, para poder así glorificar al Hijo del Hombre. En la primera lectura, en el libro de los Hechos, capítulo 14, nos habla bien cómo Cristo está hablándonos de esta forma. Cómo nos dice que Pablo y Bernabé volvieron de Listria, de Ícono y de Antioquía, y animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Ahí están los primeros síntomas del amor. ¿De dónde venían Pablo y Bernabé? Venían de evangelizar a otros pueblos, de llevar la buena nueva. Venían cansados, agotados, tal vez muchos de ellos latigados o saliendo apenas de la cárcel o siendo hasta apedreados por llevar el evangelio. Y ellos vienen a animar a otros cristianos que no se animaban, que tenían miedo. Y ese es el primer síntoma del amor. Animar al que no conoce a Cristo, animarlo a confiar, animarlo a que no mire las consecuencias de seguir a Cristo, animarlo para que pueda ver más lejos la visión que es la vida eterna. Así que, mis hermanos, esta es la reflexión de este día. Debemos de pensar muy bien cómo estoy actuando. Si soy como Judas o si quiero ser como Pablo y Bernabé, que entendieron la misión de Cristo. Amémonos pues unos a otros, pero empecemos con nosotros mismos, para así poder amar algún día con la gracia de Dios como Cristo nos amó. Así que, mis hermanos, les deseo en este domingo, día del Señor, para ustedes, para toda su familia, un bendecido día. Reciban todos ustedes saludos y bendiciones. Hasta la próxima.